comenzamos, hermano, a ver si quiere. Sí. Ok, muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan. Estamos en su programa Restaurando Juventud. Y bueno, pues nuestro hermano Alex, nuestro hermano Robert, estamos aquí agradecidos con el Señor, ya que nos ha permitido un viernes más estar aquí para exponer un tema más para honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, pues en esta noche le damos la bienvenida. Mi nombre es Jonathan Iván Salinas, y pues es un gusto que usted nos pueda acompañar en esta noche. Dios le bendiga y bueno, pues saludos a todos y ya estamos aquí recibiendo los comentarios en Restaurando Juventud. Pues ya buenas noches, nuevamente pues ya es viernes social para todas las personas, pero para nosotros es viernes donde tenemos la oportunidad de Azteca, viernes botanero. Entonces aquí vamos a hacer nuestro viernes de Restaurando Juventud y la verdad pues es un placer, como siempre lo decimos, estar nuevamente con ustedes aquí hablando, o en este caso que Dios nos utiliza a través de, nos está utilizando para compartir la palabra. Pues estamos contentos, hermanos, ya que en el transcurso de la semana pues hemos sido bendecidos con nuestro Dios y pues nos ha prestado vida hasta el día de hoy y pues por ello estamos agradecidos. También estamos agradecidos de que ya nos estén acompañando y si es posible que nos puedan estar comentando cómo se ve, cómo se escucha, para que todo esto salga conforme a la honra y gloria de nuestro Dios. Están abiertos nuestros el Facebook de Restaurando Juventud y Alex Salinas, Abel Salinas creo que también. Bueno, habla hermano Robert, como que se me está yendo la voz en estos momentos, pero vamos a... ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues igual estamos aquí pues preparados para el tema del día de hoy. Pues invitamos a la gente o a los hermanos que están del otro lado del monitor que puedan escuchar este mensaje y que puedan opinar, porque muchas veces en base es un tema muy importante, como todos cada viernes, pero el día de hoy pues vamos a buscar la respuesta de parte de Dios y ese es el propósito de este tema. Bueno, pues, ¿y cómo les va, hermanos? Pues yo quisiera que no se viera esto tan serio, ya que nuestro hermano Robert y nuestro hermano Alex dicen que hoy no pueden hablar muy bien, pero bien, ¿qué tal les ha ido a ustedes, hermanos, en el transcurso de la semana? Hay que informarles a los hermanos. Yo en lo personal ando bien bendecido, gracias a Dios, y bueno, pues ya mejorando ya mejorando de la mala alimentación que llevaba, de la gastritis. Todavía la sigue llevando, ¿no? Y aparte también bueno, andaba malo de mi rodilla, pero pues bien, qué bueno que ustedes nos acompañan. Hermano Alex y hermano Robert, ¿qué tal les ha ido en la semana? Pues como lo comentaba hace ratito, pues la verdad nos ha ido muy bien. En lo personal estamos agradecidos con nuestro Dios porque pues nos ha dado vida, nos ha dado salud y también pues nos ha dado el trabajo, ¿no?, que tenemos. Le agradecemos por ello y también pues le agradecemos el hecho de que hoy estemos aquí para compartir la palabra con ustedes. Pues ahorita, como lo decía nuestro hermano Johnny, hace 8 días no estuve el día sábado y quería igual pedir una disculpa aquí. ¿Qué se quedó haciendo, hermano? Pues la verdad tenía mucha calentura, estuve acostado toda la noche. ¿Durmiendo? Sí. Sí. No, sí, fue la verdad, pero el hermano Johnny luego empieza a decir ya señor. No se crean, hermanos, estamos bendecidos. Vamos a tratar de que este tema pues sea, como Johnny lo decía, pues un poquito más ameno, no vernos tan serios, ya que pues de por sí soy serio, pero pues vamos a tratar de estar en este caso pues riéndonos un poco. Nos da en serio gusto que estén con nosotros y pues voy a dejar hablar a nuestro hermano Robert, ya que pues creo que ya hablé mucho. Pues digo, yo me encuentro un poquito indispuesto de la garganta. Son pretextos, Ojalá que le toque el tema al hermano. No, sí, toda la semana sí estuve un poco enfermo de la garganta. Estuve preparando para actuar hoy. Pero ya en serio. Y
pues vamos a comenzar con el tema, pues igual que Alex ore. Vamos a empezar, como dice nuestro hermano John, Robert, con el pie derecho. Vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos y vamos a orar. Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, una vez más estamos agradeciéndole por tantas bendiciones que usted nos da, siempre aún sin merecerlas. También, Padre, le pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos está acompañando, que usted sea con ellos, que usted ponga en ellos un oído atento y no tan solo eso, sino un corazón dispuesto a obedecerle y a cumplir lo que usted ha dicho a través de su palabra, Padre. De la misma manera, Padre, le estamos pidiendo una bendición especial por nuestro hermano expositor, que usted le recuerde lo que él haya estudiado. Y también, Padre, pues que le dé palabras sencillas, palabras claras, para que cada uno de nosotros pueda comprender su santa y divina palabra, Padre. Le pedimos por las personas que en estos momentos están pasando por una mala situación, que usted sea con ellos, que usted sea con nuestros hermanos, que de la misma manera están pasando a lo mejor por un momento malo, una enfermedad. Le pedimos que usted sea su médico de cabecera y que usted pueda estar con ellos, Padre. Pues tenemos muchas más cosas que agradecerles, que pedirle, Padre, que usted ya la sabe, y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es enfrentando a nuestros problemas. Muchas veces, bueno, yo quiero preguntarles aquí al hermano Johnny y al hermano Alex, ¿no? Que cada uno tenemos diferentes problemas y día con día tenemos esos problemas. ¿Cómo resolver esos problemas? Porque muchas veces no estamos preparados para tal problema que tengamos en el momento. Pero hoy, ejemplo, igual en la semana me daba cuenta, ¿no? Ejemplo, que muchos a veces no están preparados para enfrentar los problemas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues muchos buscan, ejemplo, el falso refugio, ejemplo, el alcohol, las drogas, porque no quieren enfrentar sus problemas. Otro de ellos, pues, es la depresión, también igual, su refugio para ellos, para no saber nada del problema, y hacen que caen en la depresión. Otros, pues, igual cometen el suicidio, ¿no? O sea, quieren quitarse la vida porque tal es el problema. Y bueno, luego yo quiero preguntarles en clase, incluso, ¿por qué hay problemas? ¿No? O sea, ¿por qué existe el problema? Pues desde un principio existieron problemas cuando entró el pecado, ¿no? Muchas veces, y ahorita quiero preguntarles también si los problemas es igual que la prueba, porque muchas veces confundimos, decimos, no, es que estoy en prueba, pero no estás en prueba, estás en problemas, porque muchas veces por nuestra desobediencia, porque igual hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Que muchas veces por nuestra desobediencia nos metemos en problemas. Por poner el ejemplo, dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces a veces de repente a lo mejor vemos que estamos involucrados en un problema, a lo mejor que te acusan de robo, porque estuviste con gente que se dedicaba a robar o que hizo una travesura, y en ese momento es un problema. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, echarte a correr. Yo les pregunto, por ejemplo, a Johnny, a Alex, o igual a los hermanos que nos están escuchando el día de hoy, ¿qué hacen para enfrentar sus problemas? Hay muchos que para enfrentar sus problemas se ponen a llorar. Hay muchos que a lo mejor igual, incluso ejemplo, por eso a veces hay parálisis facial. ¿Por qué? Porque es tan grande el problema que no pueden superarlo y en ese momento entran como en shock. Entonces ustedes, ejemplo, digo, como todos, ejemplo, yo tengo problemas, todos tenemos problemas, pero no nos vamos a poner a llorar ni a lambernos las heridas cada uno, ¿no? De, ay, pobrecito de mí, tú tienes más problemas que yo. No, sino yo les pregunto, ejemplo, a ustedes, hermanos, ¿qué hacen para enfrentar sus problemas? ¿Qué hacemos? Si no, la cosa bien difícil, la broma No, pues en lo personal estamos viendo, tú lo comentaste hace un momento, ¿no? O sea, que no confundamos a lo mejor los problemas con la prueba, ¿no? Cuando Dios pone, en este caso, nos pone a prueba, es algo que, pues la verdad, pues a lo mejor sí varios pensamos que esas son las pruebas, ¿no? Que esas realmente a lo mejor, pues hoy estoy sin dinero porque pues no sé, pues Dios me está poniendo a prueba, vamos a decirlo así. Pero muchas veces yo lo comentaron en un momento, pues a lo mejor muchas veces es como cuánto le estás dando al Señor, ¿no? Bueno, para decir que en este caso estás en problemas. Aquí vemos que, por decir, en mi caso, pues muchas veces lo enfoqué el problema hacia, como tú lo decías, a lo mejor, no sé, el alcohol o a lo mejor muchas otras cosas. Pero eso era como un refugio, no era tanto que yo enfrentara los problemas, ¿no? Sino como un refugio. También lo vemos a lo mejor hasta en el comer, ¿no? Hay personas que del problema que tienen
les produce ansias, ¿no? Hay personas que se les cae el cabello, hay personas que de alguna manera el cuerpo te lo demuestra, ¿no? Y cómo, en este caso, cómo vas a enfrentar el problema, Robert, como tú lo preguntabas. Pues primero tenemos que darnos cuenta de qué clase de problema tenemos, ¿no? Como tú lo comentabas, hay diferencia, y pues en este caso yo quisiera que me pusieras un ejemplo. A lo mejor en lugar de problema tú me digas, haz de cuenta, no es un problema, es una prueba, o sea, para entenderlo de una manera mejor, o sea, yo porque... O sea, ahorita lo vamos a hacer en base a la Biblia, por ejemplo, porque vamos a tocar el tema acerca de la prueba y un problema. O sea, ahorita te lo... bueno, está bien. Yo me estaba preguntando y se toca adelante. O sea, yo preguntaba, ejemplo, ¿qué hacías, ejemplo, como le propone el ejemplo? ¿Verdad? Decías, ¿qué diferencia entre un problema y una prueba? Por ejemplo, muchos matrimonios tienen, ¿qué? ¿Pruebas o tienen problemas? Cuando buscan consejería usan que no, estoy en prueba matrimonial. No, dicen, estoy en problemas matrimoniales, o sea, tenemos problemas matrimoniales. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del problema o cuáles son, por qué surgen los problemas? Uno de ellos, pues recordemos, ¿no? ¿De dónde viene el adulterio, las fornicaciones, de dónde viene la ira? Pues dice la Biblia, del corazón. Entonces, muchas veces, ejemplo, causa de los problemas, a veces quizás es por egoísmo. Por ejemplo, en el caso, yo lo he visto, ejemplo, a lo mejor ustedes igual, que son familia grande, normalmente siempre cuando hay una familia grande siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque hay un cierto desacuerdo. O sea, no todos estamos jalando parejo, ¿no? Entonces, a lo mejor unos hacen más, otros hacen menos. Y entonces, el que hace más se enoja por el que hace menos. Y eso ya es un problema. ¿Sí, o sea, ¿sí me explico? Están en desacuerdo, no más que nada, unos con otros. O sea, bueno, tú, Johnny, a ver, tú dime. A ver, ¿cuál era tu pregunta ahora sí, hermana? ¿Cómo enfrentas tú los problemas? Por poner el ejemplo, ahorita, si tienes un problema, digo, no estamos preparados. Mañana va a venir un problema y ya estoy bien preparado, ¿no? Pero, ejemplo, ¿cuál es la reacción? Como digo, ejemplo, muchos a lo mejor su reacción o al enfrentar es enojarse. O el otro es huir de la casa, ¿no? O sea, decir, no, pues ahí es lo que muchos hacen, ¿no? O sea, ejemplo, como digo, tienen por ejemplo, en el caso, ¿no? Un bebé no deseado. Ese es, para ejemplo, una pareja puede ser un problema. ¿Están de acuerdo? La causa de su fornicación, X, ¿verdad? ¿Qué hace el varón normalmente? Porque es más el varón el que se va que la mujer. Y eso, por ejemplo, para la mujer es un problema. Digo, no el hijo, sino el problema es de cómo va a sostener a su pequeño. No sé si ya me estoy explicando acerca sí. Porque esa a veces es nuestra desobediencia. Entonces, ejemplo, ¿qué harías? Por ejemplo, en el caso, como te decía, si viene un problema ahorita, porque muchos decimos, no, hay un problema fuerte, o sea, todos tenemos problemas, pero tenemos que enfrentar esos problemas, o sea, no podemos evadirlos, y, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentarlos, o sea, esa es digo, por ejemplo, Dios nos capacita también para poderlos enfrentar, pero... Sí, como decía Robert, pues prácticamente los problemas es eso, no estar en desacuerdo con alguien o que algo te esté pasando que a ti no te gusta. Bueno, yo en lo personal esa sería mi definición, pero en lo personal yo diría, hay problemas que nos atacan como cristianos. No crean que vivimos una vida color de rosas o vivimos una vida quizás en un paraíso que nada nos va a pasar ni nada. Al contrario, son cosas que muchas veces tenemos nosotros, y cuando, bueno, yo digo, este problema me está pasando a mí, es porque soy cristiano, ¿no? Esto más que nada me da a conocer que yo soy cristiano, y que como cristiano voy a pasar esos problemas, como tú decías, no es una tentación, ni es una, ¿cómo decías? Ni una prueba, sino es un problema en el cual ya no encuentro yo la solución muchas veces. Y como cristiano sabemos que ya cuando nuestras fuerzas ya acaban es cuando vienen las del Señor, pero sí, yo en lo personal digo, siempre hay que solucionar el problema. No, porque hay muchas veces que pasa que como que lo tratamos de maquillar. Por ejemplo, que si tú tienes una herida, la tratas de, por ejemplo, un granito que te sale, ¿qué es lo que haces? Pues no te lo tratas de curar, sino te lo maquillas, ¿no? ¿Para qué? Pero sabes que ahí sigue el problema. Así es como cristianos o como la gente en todo en general, que muchas veces tratamos de evadir el problema, de maquillarlo tantito, ¿no? De quizás disfrazarlo para que no se vea tan fuerte o tan grande como es, pero en sí ahí sigue el problema, y muchos de nosotros no sabemos ni cómo solucionar los problemas. Y pues lo mejor que sería es pues poniéndolo en las manos de Dios, pero también poniendo nuestra parte, no todo dejárselo a Dios, como decíamos. Nosotros queremos que Dios lo resuelva,
que Dios resuelva los problemas en los que nosotros nos hemos metido. Como yo decía, imagínate tú, varios chavos que se van a tomar este día viernes y llegan y van a 180 kilómetros por hora y chocan. Imagínate, están metidos en un problema porque si uno murió, ¿no? ¿Y qué dicen unas personas? Bueno, pues es que fue la voluntad de Dios. Y la pregunta ¿sería la voluntad de Dios de que ellos agarraran una botella de tequila y que fueran tan rápido y que anduvieran de fiesta? Esa no creo que es la voluntad de Dios, sino es la voluntad de esos chavos que querían divertirse, como decías tú. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros o los problemas que nos ocasionamos por nuestra indisciplina ante Dios, ¿no? Y bueno, ejemplo, les quiero hacer una pregunta más. ¿Ustedes conocen a gente problemática? Que ejemplo, a veces no pueden estar bien si no causan problemas. ¿Qué hacer con ese tipo de personas? ¿Por qué? Por ejemplo, digo, es normal, tanto en cristianos, o sea, desafortunadamente a veces hay gente problemática que igual, cae en un extremo con gente que no conoce de Dios y también es problemática, ¿no? O sea, ejemplo, a veces a lo mejor porque te le quedes viendo, por ejemplo, en el caso a veces hay gente de allá afuera, ¿qué hace? Pues dice, ¿qué bebes, no? Y empieza, y eso es un problema. Entonces, ¿qué haces en ese momento, no? Pues te enfrentas, ¿o qué haces? ¿Sí conocen eso? No, pero bueno, mira, fíjate, algo que yo, que a lo igual ya hemos escuchado varios de nosotros, pues es como dicen, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Es igual, ¿no? O sea, porque pueden haber muchas personas a lo mejor en la misma situación que nosotros, y que a lo mejor tú quieres ver ese problema muy grande, y si te pones a ver a las demás personas, pues tu problema es muy chiquito, ¿no? A lo mejor, no sé, muchas veces a lo mejor, como dicen, hacemos ¿cómo dicen? ¿Un problema chico no es más grande? Ándale, sí, hacemos, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Exactamente, bueno, yo ni se la sabía. Pues muchas veces pasa eso, ¿no? Que a lo mejor estás pasando por una situación que a lo mejor, como si nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que en este mundo vamos a tener tribulación. Entonces es algo que yo, haz de cuenta, hace 8 días estábamos hablando acerca de la fe. Y hablábamos de que cómo un cristiano puede estar preparado, en este caso para los dardos del enemigo. O sea, la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿no? Que solamente con el escudo de la fe, ¿no? Ese es el que nos va a hacer permanecer y protegernos del dardo de los dardos del maligno. ¿Cuáles son los dardos del maligno? Pues muchas veces las pruebas. Vemos a lo mejor el ejemplo de Job, que en este caso, ¿quién era el que lo quería hacer caer? Era Satanás. Muchas veces, como tú lo comentaste ahorita, ¿no? A lo mejor pensamos que es Dios, o sea, que realmente Él es el que nos quiere o nos está pasando por esa prueba, pero muchas veces Satanás es el que quiere que te alejes, ¿no? Satanás es el que quiere a lo mejor estarte tentando en gran manera. Intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay muchos ejemplos que vemos que, o incluso, ¿no? Una de sus nombres es que Él es el tentador, ¿no? Él es el tentador de los cristianos. Entonces, como cristianos, debemos de estar preparados contra aquellos dardos, ¿no? Contra aquello que Satanás está maquinando, ¿no? Okay. Bueno, ahorita vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Y bueno, haciendo un paréntesis, ahorita yo les decía, ¿no? Que todos estamos expuestos a tener problemas. Es por poner un ejemplo, lo muy común que muchas veces, yo ahí es donde a veces conozco a las personas, ejemplo, en sus problemas, cómo reaccionan a ello. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos reaccionan desesperadamente, ¿no? O sea, como te digo, igual, a veces dices, tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada, se tiene que solucionar. Y un ejemplo es muy común, a veces cuando tenemos el problema con el carro, ¿no? O sea, o en la carretera o pasa algo, ¿qué hacen muchos? No, pues quieren hacer alocadamente, cuando a veces dicen por ahí, ¿no? La cosa es calmada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las pedradas van dando las hermanas. Digo, ¿por qué llegar al extremo? O sea, lo que digo, la desesperación. O sea, mientras hay vida, dicen por ahí, hay esperanza, ¿no? O sea, Dios Dios está bajo el control de todo ello. Y vamos a leer esta historia, quizás a lo mejor muchos es conocida,
acerca de Salomón. Muchas veces lo vemos, ¿no? Pues, Salomón es el hombre más sabio, pero pudo haber tenido un problema, y ese problema pues tenía que haber una solución. Entonces lo mismo ahorita, igual, ¿qué pudo haber hecho, o qué hubieran hecho ustedes en su lugar de Salomón en base a este problema? Por favor, vamos a leerlo. Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. en la casa. Y se aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que éste dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno estaba en esta casa, sino nosotros 2 en la casa. Dice: y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu siervo, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y su hijo es el que murió, el que es muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Yo quiero preguntarles, ahorita ya ustedes ya conocen la historia de qué es lo que sigue, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación si el día de hoy, pregunto, ¿esa es una prueba o es un problema? Es un problema. Surgió un problema, y en ese momento se requería sabiduría de parte, por ejemplo, en el caso del rey, tomar una decisión. Yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Que ahorita se les presentara el mismo problema, ¿qué harían? Llamamos pues a Salomón. O al Chapulín Colorado. No, pues yo en lo personal, como dices, es un momento en que tienes que tomar una decisión. Como decimos, nuestra vida siempre se basa en decisiones que tomamos, buenas o malas. Y en ese momento, para tratar de ayudar a esa persona, yo en lo personal, yo lo que hubiera hecho, pues sería pues, prácticamente, no, pues como decíamos, muy fácil, ¿no? ¿Qué sería lo más fácil? Bueno, pues pues prácticamente levantas un acta, ¿no? Que se lo quede la mujer la que vino y dijo eso, ¿no? Sería lo más fácil, ¿no? La solución más fácil que diéramos. Pero por ejemplo, igual digo, al final es lo que les decía, hay que enfrentar ese problema. Así es. Entonces imagínate, una parte es lo que decíamos hace rato, muchos de los problemas es por el desacuerdo. Aquí vemos que había un desacuerdo, ¿no? O sea, un desacuerdo en que decían, es injusto, y muchas veces parte de los problemas es la injusticia, ¿no? O sea, entonces, bueno, vamos a continuar. Tú, Alex, ¿tú qué harías si se te presentara esta misma situación? Pues yo digo, bueno, al menos en el caso, ¿tú estás hablando del caso de las mujeres o del caso del rey? En el caso tuyo. O sea, tú en el caso rey, mío. Sí, no, como... Sí, de las mujeres no creo, ¿verdad? No creo que puedas dar a la luz. Bueno, sí. Ya, pues no sé, igual, pues ser justo, ¿no? Como diríamos, ¿no? A lo mejor, pues en este caso, pues la madre, ¿no? Reconoce a sus hijos, pero ahí sí yo no sabría qué haría. La verdad no, mejor síguele. Vemos aquí acerca de, ejemplo, en el caso, digo, en un lado pónganse del lado, como ahorita decías, ¿no? Del lado de la mujer. O sea, digo, al final tenemos que dar una respuesta sabia, ¿no? O sea, ¿por qué? Es que fíjate, a lo mejor es broma y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor en esos momentos pues estaría difícil decidirlo, ¿no? En cuestión de, pues a quién le crees, ¿no? Porque tú no viste en ese caso, pues si la mujer realmente se robó al niño, o poniéndote en la situación de ellas, ¿no? Yo digo que lo más fácil que harían muchas personas es decir, bueno, pues váyanse y arreglen sus problemas entre ustedes, ¿no? Pues esto no es mi problema. Y como yo escuchaba una vez que un verdadero líder siempre busca solucionar los problemas, ¿no? No evadirlos. Ok, vamos a continuar para ver qué es lo que hizo Salomón. A lo mejor dirían, no, pues yo haría lo mismo, ¿no? Pero vamos a leer. Sí, yo también iba a decir eso.
Ajá. Dice el versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a él partidle. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Hubieran hecho lo mismo? No, pues como dicen, es mucha sabiduría la que ahí se pudo ver, ¿no? La misma gente... No, sí, a lo mejor hoy en estos días vas y haces un alboroto por todo eso, ¿no? Incluso hablando de entre los mismos hermanos, ¿no? Se ha visto a lo mejor ese tipo de problemas, ¿no? Que a lo mejor han llegado hasta otros lugares donde no se debe de llegar como como cristianos que somos, enfrentar de esa manera los problemas, ¿no? Como lo decían, a lo mejor si tienes un problema con tu hermano, vas y primero se lo dices a él. Ok, bueno, aquí como conclusión en base a este problema, o sea, esta problemática, digo, a lo mejor dices, no, sí, se requería mucha sabiduría, pero muchas veces nos estamos enfrentando día con problemas similares, a lo mejor no del niño partirlo a la mitad, digo, o sea, pero normalmente es como ahorita decías, ¿no? O sea, por ejemplo, en la familia hay que tomar decisiones, que esas decisiones van a ser afectadas, o sea, tanto para bien o tanto para mal. Entonces, ejemplo, en el caso a veces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer la diferencia al resolver los problemas. Por poner el ejemplo, yo lo que les digo, les decía, bueno, para conocer a una persona, pues lo conoces a través del tiempo, o sea, en el tiempo, y cuando le dices que no. Yo en lo personal he notado, y en la adversidad, o sea, realmente conoces un cristiano verdadero en la adversidad, en los problemas. Porque te digo, ejemplo, si tú platicas con el hermano, ¿cómo estás? Bendecido, y todos, pero realmente no lo conoces como tal. Cuando llega un problema, como te digo, fuerte en su vida, y sales de ese problema, en ese momento tú puedes darte cuenta de que Dios está con él. Por lo mismo, por ejemplo, ahorita que vieron la demás gente. O sea, dice que, por ejemplo, en el último versículo, dice que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios, a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Que a veces te piden un consejo, no quieren escuchar el consejo del psicólogo, sino quieren escuchar el consejo de Dios. Pero, por ejemplo, como digo, por eso debemos nosotros como hijos de Dios estar preparados para poder, por ejemplo, enfrentar el problema. Igual, todo está en base a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que normalmente hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un problema? Normalmente lo que debemos hacer es orar a Dios, porque no es en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia sabiduría decir, tengo un problema, no, pues lo tengo que atravesar. Sino es primero orar a Dios y también tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que sea Dios el que Dios vaya confirmando y decir, ¿sabes qué? Antes de tomar una decisión. Porque ahí dice la Biblia, no se alabe el sabio de su sabiduría, ¿no? Sino el que tenga que alabarse, o sea, entender y conocer a Dios. Entonces, una persona, como yo les decía en un principio, ¿cómo enfrentan sus problemas? Una persona que conoce a Dios, no que conoce de Dios, es una gran diferencia. Que conoce a Dios, dice la Biblia, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando nosotros tenemos esa convicción, ejemplo, de quién es nuestro Dios, por poner un ejemplo, yo les decía, yo te vamos a ver acerca de la diferencia entre prueba. Un problema muchas veces nosotros, a través de nuestra desobediencia, es como viene el problema, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces por nuestra desobediencia viene el pecado, y el pecado pues nos trae problema, y trae maldición, trae destrucción. Ajá. ¿Cuál es tu solución, ejemplo, en el caso, en un problema que tú te hayas metido? Pues primeramente para solucionar ese problema es arrepentirte directamente con Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, porque te puedes justificar con las personas, dices, no, perdóname, pero si Dios no te da la gracia con esas personas, aunque tú te justifiques, o sea, por ejemplo, yo lo he visto mucho con la gente, incluso, ejemplo, que se encuentra en el reclusorio, ¿no? O sea, a veces una falta de perdón es por eso que están adentro. ¿Por qué? Por ejemplo,
excedieron los problemas, Dios les habló una y otra vez, se metieron en problemas, no quisieron escuchar la voz, endurecieron su corazón, y es por eso que están muchas veces allá adentro. Pero, por ejemplo, yo a veces veía, por ejemplo, tan solo si te volvieras a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo eso, por eso te digo, por ejemplo, para solucionar los problemas, primero es volverte a Dios, ¿no? O sea, ponerte a cuentas con Dios, porque quizás, ejemplo, como te digo, por tu desobediencia es que ha venido el problema. Otro ejemplo, pasaje en la Biblia, ejemplo igual, cuando ejemplo Dios les decía al pueblo, no te unas en yugo desigual, no te unas con los de estos pueblos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Pues llegó el juicio de Dios, vino un problema serio. ¿Por qué? Pues porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. Entonces uno de ellos, ejemplo digo, es enfrentar el problema, es primero pues, reconciliarte con Dios, y en ese momento es pedir dirección, o sea, a través de la comunión de Dios, con Dios, pedir dirección y qué es lo que tienes que hacer. O sea, porque ejemplo, nosotros tenemos que activar, como ahorita decías, ejemplo, la fe, porque digo, nosotros decimos, no, yo creo en Dios. Pues en el momento del problema, pues pedir la misericordia de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, dice la Biblia, lo que uno siembra, pues ciertamente cosechará. Entonces a veces, pues, a veces el problema es inevitable, pero aún así Dios te puede dar la gracia para enfrentar ese problema. O sea, esa es la gran diferencia. No sé si me estoy explicando. No, pues o sea, como lo estás explicando es de la mejor manera, Robert, y pues es algo que pues lamentablemente a lo mejor se ve mucho, ¿no? O se ha visto dentro de la iglesia, y créanme que pues esto está afectando, ¿no? En todos los sentidos, porque hablando acerca del cuerpo, de lo que estamos tocando ahorita en estos días acerca de lo que descubriendo nuestros dones, pues vemos que somos un cuerpo. Entonces cuando en un cuerpo hay problemas, pues vemos que todo lo resiente, ¿no? Incluso pues a lo mejor te sientes mal, como ahorita vemos que te sientes mal de la garganta, así, pues vemos que el cuerpo lo refleja, ¿no? Y a lo mejor es una señal de alarma, ¿no? Hay gente que, por decir, no nota a lo mejor que tiene mucha grasa en la sangre, ¿no? Y nada más de repente le llega así a lo mejor el infarto. Pero si él hubiera detectado en un principio, pues no hubiera llegado hasta el infarto, ¿no? Es ahorita, como tú lo estás comentando, es lo mismo. Aquí es la enfermedad, o sea, es una enfermedad que a lo mejor la tomas tanto así que te llega a afectar de una manera que te mata, ¿no? Espiritualmente. Porque hablamos de, no solamente hay problemas físicos, sino también los tenemos espiritualmente, ¿no? Hay ocasiones que tú dices, ¿no? O sea, podemos estar platicando con el hermano, a lo mejor lo ves cada 8 días y él te dice, pues muy bendecido, hermano, y aquí andamos, y pues solamente Dios es el que realmente conoce, ¿no? Cómo está, o a lo mejor como tú dices, con el tiempo, ¿no? Uno va conociendo, en este caso, cómo es realmente un verdadero cristiano, ¿no? Que le hace frente a las pruebas, no es como aquel que a lo mejor, y eso se basa más a la fe, Robert, y te digo, lo estaba yo checando el día domingo, porque pues en este caso una persona que no tiene fe, como dicen, aunque tenga todas las obras, o sea, es muerta aquella fe, ¿no? Entonces también es lo mismo en nuestra vida espiritual, ¿no? Hay momentos que llega tanto el problema a deshacerte que te desanimas, te vas de la iglesia, y por eso vemos a lo mejor a muchos miembros o a muchos hermanos de la iglesia que se están alejando, precisamente por no saber cómo enfrentar un problema, ¿no? Algo que hemos aprendido, Robert, que por decir, pues no puedes ver el problema, o no puedes atacar el problema de raíz hasta ver realmente cuál es el problema, ¿no? A lo mejor es lo mismo, a lo mejor ahorita tienes calentura, te sientes mal, pero ¿cómo te vas a dar cuenta qué problema tienes realmente? Pues yendo con el doctor, ¿no? Es lo mismo aquí que pasa con nosotros. ¿Cómo te vas a dar cuenta cómo solucionar el problema? Pues yendo con el doctor. ¿Y quién es el doctor? Pues nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos va a ayudar, ¿no? Como decía, hay otra cita, no recuerdo muy bien dónde está, que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Entonces, aquellos problemas pues se los podemos dejar a nuestro Dios. No es algo que a lo mejor que tú digas, no, pues ya, pero algo que me gustó y que dijiste, Robert, que antes de cualquier cosa, lo primero es ponernos en oración y consultarlos o dejárselos a Él, ¿no? Y que nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? A lo mejor
lo vemos en varias ocasiones, e incluso nos ha pasado, Robert, que a lo mejor ves a tus padres enfermos, ves a lo mejor una situación así, y pues no, o sea, la verdad, sinceramente, muchas veces no te diriges primero a Dios, ¿no? A lo mejor buscas cómo moverte, buscas hacer esto y el otro, pero no, o sea, eso es lo mejor que debemos de hacer, ¿no? Es mi pequeño comentario. A ver, no sé, hermano Johnny, creo que... No, hermano Robert. ¿no? No, sí, ahorita iba a comentar, pero sí. Ahorita él no va a dejar de hablar, dice. Sí, por ejemplo, ahorita lo que decíamos eso, y también a veces uno como error como cristiano es parte de ello, ¿no? A veces tenemos problemas y decimos, no, pues hay que Dios lo resuelva y nos vamos, ¿no? O sea, nos damos la vuelta, no, al contrario, porque te digo, a veces, yo ahorita les decía, ejemplo, parte de los problemas es por nuestra desobediencia, parte de que no conocen y no tienen temor a Dios, es parte de los problemas. Y ahorita vamos a ver la diferencia, ejemplo, en la prueba, porque muchas veces Dios nos pone a prueba, ¿por qué? Para la convicción, como ahorita decía, ejemplo, de nuestra fe, porque es muy fácil hablar, por ejemplo, en el caso a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros exponemos la palabra, hermanos, confíen en Dios, hermanos, teman a Dios, y hablamos muchas veces así, y desde este lado les decimos a los hermanos, pero llega un momento que en ese momento Dios te prueba y te dice, ok, tú dijiste que temeras a Dios, ¿no? Y en ese momento Dios te mete a prueba, ¿para qué? O sea, y eso no es un problema, a lo mejor para muchos puede causarle un problema, pero no en sí es la prueba, pues va a tener una gran bendición, o sea, cuando ejemplo, porque hay otros, ¿no? Hay gente que igual a veces ha tenido, entre comillas, muchos problemas, o se siente igual que están en prueba, y ya se sienten los mártires, no, es que yo estoy bien probado, ¿no? O sea, si realmente yo les digo a ese tipo de personas, si realmente tú estás a prueba, pues tienes que pasar la materia, o sea, no te puedes quedar, no puedes exentar, o sea, estás del otro lado, si no estás frito, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, ¿a qué vamos? O sea, Dios no te puede dar más, dice la Biblia, ¿no? O sea, que se le da mucho, pues mucho se le va a pedir, o sea, y Dios no te puede delegar más de lo que puedes, o sea, ¿por qué? Porque, digo, muchas veces, yo les dejé ejemplo a una hermana en la semana, oye, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un varón de Dios de una iglesia a otra iglesia? No hay ninguna sola, la diferencia es cómo te metes con Dios, o sea, cuánto quieres arriesgar con Dios, o sea, cuánto te estás, como te digo, hay muchos que para muchos a Dios lo toman así como que, pues bueno, nada más es por respeto y reverencia y ya, pero hay otros que realmente aman a Dios, y en ese momento, por ejemplo, ese amor, pues Dios también prueba, pues ese amor, ¿no? O sea, es como muchas veces, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho algún voto delante de Dios, Él decide hacer votos, dice la Biblia que no hagamos votos a la ligera, pero por ejemplo en el momento, cuando hay convicción, Dios te empieza a impulsar y dice, ¿sabes qué? Dios te empieza a demandar más de ti, y por ejemplo, no nada más tu tiempo, sino nada más, ejemplo, porque muchas veces, ¿qué le cantamos? No, te doy mi vida, y a veces Dios te aparta tantito y ahí muere, Señor. O sea, en ese momento, ¿qué pasó, no? O sea, si tú me estás diciendo, o sea, si Dios te dice, ¿no? O sea, si tú me dices, te doy mi vida, pues Dios hace caso a nuestras palabras. Entonces en ese momento Dios tiene que probar. Y esa prueba, digo, muchas veces también, en esas pruebas, pues igual no estamos quizás muchos preparados, pero tenemos que enfrentar la prueba. Sí me explico. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Me ayudas, Alex? 4:12. Ajá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si ninguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que este juicio comience por la causa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen
según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Ok, vamos aquí en el versículo 12, dice, amados, dice, no os sorprendáis. Por ejemplo, muchas veces, ¿por qué les dice no os sorprendáis? O sea, es normal, por ejemplo, como digo, como cristianos, estar a prueba. Pasar la prueba, dicen, por eso dicen, no, o sea, no es muchas veces cuando estamos en prueba nos preguntamos, ¿estamos en pecado o qué está pasando? Sencillamente dice, o sea, Dios te dice, no te sorprendas, o sea, va a venir la prueba, dice, no sorprendáis del fuego de prueba. Y por ejemplo, ¿por qué lo compara, ejemplo, con el fuego? ¿Qué pasa, ejemplo, igual habla acerca, incluso ejemplo acerca de la fe? ¿Por qué hace el fuego? Ejemplo, con el oro, ¿recuerda? ¿Perdón? ¿Qué hace el fuego con el oro? O sea, ejemplo, ¿cómo puedes saber que es un oro auténtico? Tiene que quitarle toda la escoria, ¿sí o no? Lo está como limpiando, ¿no? Purificando. Entonces dice, y muchas veces nosotros tenemos que pasar por ese fuego de prueba. Dice que eso ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, recordemos algo, o sea, ejemplo, en el caso, veíamos, ejemplo, uno de los que igual a lo mejor vino una prueba muy fuerte es en el caso de Job, ¿no? Hace rato lo comentabas. Vino una prueba, una tentación, fue una prueba que Dios estaba probando la integridad de Job. Y porque decía, no, ejemplo, incluso si ustedes leen, ejemplo, en el primer capítulo le dice, no sabéis, ejemplo, no has visto mi siervo como tal, o sea, que le empieza a alabar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, como nosotros, como hijos de Dios, hoy nosotros nos llamamos ser cristianos, pero como cristianos, pues digo, necesitamos comprobar que realmente somos cristianos, ¿no? O sea, por ejemplo, el decirnos cristianos no nada más es un título, decir, es la moda, sino estamos exaltando el nombre de Dios. Dios nos adoptó como hijos de Dios y tenemos que probar que somos hijos de Dios. O sea, porque al ejemplo es muy fácil decir, es que, ejemplo, por poner el ejemplo, ¿cómo pruebas que es un hijo que en lo natural? ¿Cómo sabes que tú eres hijo del señor Salinas? ¿Cómo tienen que hacerte una prueba de ADN, ¿no? O sea, de la sangre, para que puedan decir, es legítimo Salinas. O es adoptado. Exactamente. Como yo. Sí, me explico. Entonces, lo mismo ahorita, ejemplo, igual aquí nos está diciendo, o sea, no te sorprendas, o sea, va a venir la prueba, o sea, como si algo extraño te aconteciera, o sea, es normal. La diferencia es de, como te digo, no te quedes en la prueba, o sea, porque digo, Dios empieza a probar. Digo, muchas veces, ¿qué pasa en el cristianismo? Que no hay crecimiento. Y que dicen, ejemplo, a veces igual te ha tocado, no sé, a ustedes, por ejemplo, a veces, no, es que a veces me dicen los hermanos, no, es que estoy en prueba. Y llevan como 3, 4, 5 años con la misma prueba. O sea, no la han superado, sí, no. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Son hijos o no son hijos? O sea, muchas veces se duda, ¿no? Si estás pasando la prueba, o realmente al final es un problema, como es por poner un ejemplo, ¿no? Si tú tienes problemas de adicción, por poner el ejemplo del alcohol, Dios ya tuvo que tratar contigo como hijo de Dios y desintoxicarte, y en ese momento Dios te prueba. O sea, por poner ejemplo, vienen amistades y te ofrecen alcohol. Si tú ya realmente hay en tu corazón convicción y estás aprobado, o sea, tú dices no al alcohol. ¿Sí me explico? Pero muchos que hacen, pues muchos a veces ceden al alcohol, dicen, no, pues vengan, tu reina, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese momento? No estás pasando la prueba de parte de Dios. O sea, es una gran diferencia entre un problema y una prueba. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, ¿me estás yo? Sí. Santiago 1, 2 al 3, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces yo les pregunto, y ahí incluso hay una canción que me agrada mucho, ¿no? Y, decía, ¿no? Esa canción dice, ¿no? Yo le pedí al Señor paciencia, ¿no? O sea, y muchas veces yo te pregunto, ¿tú le has pedido a Dios paciencia? ¿O no? Nunca le han pedido. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Para soportar. ¿Soportar qué? Al hermano de al lado. No, pues soportar lo que estamos pasando, ¿no? Porque no es nada fácil. Al menos yo lo veo así. Una de ellas es pues la resistencia, ¿no? Por ejemplo, es como le digo igual,
¿Cuándo vas a conocer un verdadero cristiano? ¿De qué calibre está hecho? Pues cuando llegan, por ejemplo, los cocolazos, o sea, porque te digo, cuando está rebendecido, pues no lo ves, pero cuando viene, por ejemplo, como te digo, la prueba, ese ejemplo es lo que dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué vamos a tener gozo cuando venga pruebas? Que venga una prueba, gloria a Dios, de muchas veces, ¿no? Nada más a veces lo que hacemos es lisonjear a Dios. Cuando llega un momento dice, no nada más va a venir una prueba, sino dice diversas, ¿no? Esa palabra diversas, hace tiempo la leía y significa múltiples colores, o sea, van a venir de diferentes, pruebas, tanto pequeñas, que a lo mejor dices, como fuertes, ¿no? O sea, no van a venir fuertes cuando tú no puedes pasar las pequeñas, o sea, eso es sin duda, ¿no? Eso es como, por ejemplo, muchas veces, si tú empiezas a compararte, ejemplo, con la mayoría de los hermanos, dicen, no, pues él tuvo un problema muy fuerte, ¿no? Una prueba. ¿Qué hizo? Lo enfrentó. Es como le digo, ejemplo, aquí la diferencia, ejemplo, entre una prueba de un problema y una prueba, ejemplo, aquí en la prueba, ¿qué tienes que hacer? O sea, sabes que Dios te está metiendo en esa prueba, en ese fuego, fortalecerte en él. O sea, Dios te dice, basta de mi gracia y de mi poder, que yo me perfecciono en tu debilidad. Como ser humano, pues, somos débiles y no sabemos qué hacer, pero en ese momento, digo, yo en el caso, ¿no? Digo, cuando nos enfrentamos a la prueba de parte de Dios, pues una es fortalecernos en Él, ¿a través de qué? Pues de la palabra de Dios, ¿no? O sea, confiar en Él a través de su palabra. Digo, ya en ese momento tú ya no tienes que andar buscando, por ejemplo, el arrepentimiento como tal, porque digo, por ejemplo, ¿por qué viene la prueba? Pues para que nosotros veamos en verdad de qué estamos hechos, ¿no? De lo que cada uno de nosotros estamos hechos. Como decía usted, hermano Robert, hace un ratito, muchas veces para probar el oro, para probar los verdaderos diamantes, hay que tener un proceso, y ese proceso es pasarlo por fuego, pasarlo por agua, pasarlo por cosas que van a ser dolorosas. Quizás para el oro, quizás no es una cosa dolorosa, pero para un cristiano muchas veces las pruebas o los problemas o las cosas que estamos pasando cada día es que quizás decimos, bueno, pues yo, Señor, me pongo en tus manos. Es muy fácil a que yo me ponga en tus manos, Señor. Yo sé que voy a estar bien. Muchas veces no es al 100% de que vamos a estar bien. Imagínense ustedes Pablo cuando Pablo estaba cantando en una cárcel, que estaba a punto de morir. ¿A poco creen que Pablo decía, ay, Señor, estoy en tus manos, pero no me preocupo? Pablo lo llegó a decir, aún quizás ya no me quedaban esperanzas de vivir. Sabía que quizás me iban a matar, pero aún así Pablo seguía firme. Muchas veces las pruebas, como tú lo decías, Robert, los problemas que también vamos a estar pasando van a causarnos dolor. Cuando decías tú resistir, es resistir a algo que nos va a causar dolor, sufrimiento, que vamos a hasta llorar muchas veces, ¿no? Como decíamos, yo he visto a miles de cristianos que dicen, yo la verdad, hermano, me he hincado en mi cuarto, he estado orando, pidiéndole al Señor. Es cuando en verdad sale nuestra verdadera convicción, en los momentos difíciles de nuestra vida. En un cáncer, yo he visto a personas que han tenido cáncer, que han fallecido con el cáncer. En verdad se siente cuando ellas están orando, cuando ellas están en verdad convencidas de estarle pidiendo al Señor con verdadera fe. Hay pruebas que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cómo vamos a salir. Hay problemas que quizás no tenemos la más mínima idea. Hace un rato yo escuchaba en la radio donde decían, bueno, ahora ya hasta en la radio consultan las cartas. Y decía una joven, no recuerdo el nombre de la joven, pero ella decía, bueno, mi nombre es tal y tengo 18 años y soy el signo Virgo. Y bueno, pues yo quiero que me digas qué me depara para mi futuro. Y una señora, en verdad, una gran mentirosa, le decía, bueno, pues fíjate que tú estás así, pero tú eres muy buena gente, tú eres muy luchadora y tú vas a poder salir adelante. Lo único que le estaban vendiendo que era, bueno, eran puras cosas falsas, aún creyendo en que unas pequeñas cartas le iban a resolver los problemas que estaba pasando. Y en verdad, hermanos, no es lo más conveniente buscar solución en diferentes lugares. Por ejemplo, hay lugares, como decía nuestro hermano Robert, donde quizás te va a dar la solución momentánea. Y te peleaste con tu esposo o tu esposa y, bueno, pues me voy y me tomo unas cervezas.
¿Y qué pasa? No estás solucionando el problema, sino solamente estás olvidando por un momento, y hay veces que ni olvidando. Yo he visto a muchas personas que se ponen a chillar allí bien emborrachadas porque se pelearon o tienen muchos problemas. Y es cuando más te haces el mártir o más sufres. En verdad, hermanos, hay que aprender a enfrentar los problemas. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y nosotros lo tenemos que hacer de la misma manera. Hay muchas citas bíblicas que nosotros hoy podemos dar, o puede dar nuestro hermano Robert, donde el Señor nos dice que no debemos de huir. Lo primero que no debemos de hacer es ser cobardes, ser personas que debemos de asumir las consecuencias de los actos que hicimos, enfrentarlos, el carácter que tengamos. Un carácter de un cristiano debe de ser de una persona valiente. Debemos de ver qué carácter tenemos, no ser personas de doble ánimo, ser personas que aprendamos a tomar decisiones. Aún a los mismos jóvenes, ya desde los 13 años yo veo a los jóvenes que ya empiezan a tomar sus decisiones, pero hoy ya mucho joven, aún muchos adultos son tan cobardes que aún andan pidiendo que le solucionen los problemas a los demás. Imagínate tú ser como Salomón, que ahorita nos lo leía nuestro hermano Robert. Imagínense, Salomón en ese momento no hubiera sabido qué hacer. ¿Pero por qué supo qué hacer? Porque Salomón caminaba con nuestro Dios. Salomón siempre le pedía, Salomón le decía, dame sabiduría, Señor. Yo quiero ser una persona no rica, Señor. No quiero ser una persona muy guapa, Señor. Yo quiero conocimiento. Yo quiero saber cómo guiarme, cómo caminar en un camino de santidad, en un camino perfecto donde no caiga, Señor. Donde van a venir pruebas, pero yo sepa cómo salir. Van a venir diferentes caminos, pero yo sepa cómo ir por el correcto. Bueno, pues yo sería mi comentario, hermano Robert. Pues sí, entonces, ejemplo, ahorita hablamos acerca de la prueba que va a producir paciencia. Y cuando nosotros, empezamos a ejercitar la paciencia, pues, ejemplo, muchas veces nos va a ayudar demasiado. Como te decía, ejemplo, ahorita igual quizás tienes una prueba y esa paciencia tenemos que esperar en Dios, ¿no? O sea, que sea Dios el que te vaya, como digo, guiando. Dice la Biblia, la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Y dónde están los consejeros? Pues una es, sobre todo, pues en la palabra de Dios. Entonces, parte de este tema es enfrentar los problemas. Como digo, no hagamos lo que el mundo hace. ¿Qué hace el mundo? Se desespera, se inquieta, busca falsos refugios. Dice la Biblia, ¿de dónde vendrá nuestro socorro y nuestra ayuda? Viene de lo alto, que es Dios, ¿no? O sea, solamente de Dios proviene la ayuda y el favor de Dios. Entonces, para enfrentar los problemas, pues no necesitamos a Walter Mercado, no necesitamos, por ejemplo, como dice, a Tala Divina, sino necesitamos a Dios, porque separados de Dios, pues no podemos hacer nada. Entonces, si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, como les digo, ejemplo, tenemos que enfrentarlos. Y como digo, recordemos, y uno típico, y muchas veces hemos escuchado la historia de Goliat, ¿no? De Goliat, ¿qué hacía, no? Ejemplo, dice que Goliat intimidaba muchas veces al pueblo de Israel, igual diciendo palabras. ¿Y qué hizo David, no? O sea, la confianza que tenía, ¿era un problema para David o no era un problema para David Goliat? Sí, era un problema. Pero ¿qué le dijo a Goliat? O sea, tú vienes con espada, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Y esa es la confianza. O sea, muchas veces el problema puede estar enfrente de nosotros y tenemos que atravesarlo. O sea, ¿qué hizo David? Estudió artes marciales, se fue un rato al ejército, no, confió en Dios y pudo enfrentar su problema, y su problema no fue obstáculo. Entonces, lo mismo yo les hago la invitación a cada uno de nosotros, o sea, de ustedes y la gente que nos está escuchando, es enfrentar el problema de frente, no de lado, ni que nos esquiven, ¿no? O sea, muchas veces hay que le toque al de al lado, ¿no? Porque al final, como hijos de Dios, nosotros tenemos que enfrentar, y Dios nos va a dar la sabiduría, y Dios no nos va a dejar que desmayemos, ¿no? O sea, y parte de la paciencia es, como les digo, yo a veces a veces yo te puedo decir, ejemplo, que Dios nos ha pasado por prueba, pero cuando a veces te pasa nuevamente por ese tipo de prueba o similar a ella, descansas en Dios, porque dices, ejemplo, en el caso, ¿no? A veces cuando a lo mejor hay ingratitud de parte de gente que a lo mejor tú les has hecho bien, cuando dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, y en ese momento, ejemplo, a veces te da la espalda X, pero llega un momento, ejemplo, como te digo, ya conoces a Dios y tú sabes qué hacer y no reaccionas como la misma persona. Lo mismo igual, como te digo, cuando no hay algún... y otro ejemplo de una prueba lo vemos en Abraham. Abraham, Dios le pidió a su hijo,
Y muchas veces decimos, pues se le pidió a su hijo, pero obedeció, o sea, eso era una prueba. Y en ese momento, cuando obedeció a lo que le había pedido Dios, en ese momento dice que Dios le dijo, ¿no? Ahora sé que me temes. Lo mismo va a pasar muchas veces, por ejemplo, Dios nos va a llegar que lleguemos hasta el límite, y muchas veces queremos asaltar el cielo, decir, Señor, ayúdanos, o sea, y clamamos a Dios, pero a veces, como por ejemplo, Dios a veces incluso guarda silencio para ver qué hacemos, ¿no? O sea, dice la Biblia incluso que los ángeles están mirando, ¿no? O sea, también, o sea, están aprendiendo de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos parte de la Biblia, entonces, pero uno de ellos, el día de hoy yo te puedo decir, ejemplo, tu hermano que estás escuchando este mensaje es, si no te metes con Dios, no vas a poder enfrentar tus problemas y vas a utilizar esos falsos refugios. Porque muchas veces es lo que digo, ejemplo, mucha gente, o muchos cristianos, o mucha gente no sabe qué hacer, pues porque no conoce a Dios. O sea, por eso les decía, ejemplo, el pueblo que teme a su Dios se esforzará y actuará. O sea, debemos de conocer a nuestro Dios, y como digo, Dios sabe, y digo, tengo muchos ejemplos igual que pudiera dar, ¿no? Pero ya ese es el punto, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar, y como te digo, el día de hoy, si tienes vida, pues les decía, ¿no? Hay esperanza, y Dios quiere ver cuánto vas a avanzar, ¿no? O sea, ese es parte del tema, ¿no? El enfrentar el problema, no importa cuál sea el problema, Dios está de tu lado. O sea, que no olvides lo que Dios te ha dicho, y es, como digo, la confianza en lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, una promesa que Dios siempre me ha dado, igual parte de los problemas, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y el perfeccionar no es decir, ya sin ningún error, no, sino es a completar. Y muchas veces, ejemplo, necesitamos eso de parte de Dios, ¿no? O sea, a veces Dios nos tiene que quitar cosas que nos está estorbando, y eso quizás puede ser un problema, pero lo tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, pues parte es como, pues ello, ¿no? Es enfrentar. Pues ahí está nuestro hermano Robert, y como lo decía, no hay mejor solución. Como decía, en el pueblo, las ovejas del Señor reconocen su voz, y es lo importante, ¿no? Va a haber veces que nosotros vamos a pasar, y el Señor nunca nos prometió que no vamos a pasar. Yo recuerdo que la primera vez que empezaba yo a exponer un tema, yo daba la cita de Isaías 43, 2 al 3, cuando dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Aquí la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Señor nunca nos prometió que no vamos a pasar por problemas, no vamos a pasar por aguas donde quizás ya sentemos que ya tenemos hasta acá el agua y ya nos estamos ahogando. No vamos a pasar por ríos que nos van a estar jalando de corriente y que nosotros tenemos que luchar contra aquellos ríos. No vamos a pasar por fuego. El fuego, como decimos, te quema. Es algo doloroso y es algo tremendo que no cualquiera va a soportar. Quizás hoy estás pasando problemas de salud, o problemas quizás en el matrimonio, o problemas con los hijos, o simplemente problemas económicos que casi nadie pasa, o algún problema en tu congregación. Sabemos que hay miles de problemas, miles de pretextos para ponernos a llorar. Lo importante, hermano y hermana, es reconocer que un cristiano no debe de ponerse a llorar porque no encuentra solución. Las soluciones las tenemos en el Señor. La palabra del Señor nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, vamos a poder salir adelante. No, ¿por qué tenemos que muchas veces preguntarle, pero cómo, Señor, si no queremos ni abrir nuestra Biblia? Pero cómo, Señor, si no queremos ni siquiera orarle? Pero, Señor, ¿qué hago si no entendemos su palabra? Si ya la palabra nos está hablando, que debemos de entender lo que la palabra dice, y como decíamos, no cargar la Biblia en una mano y decir yo estoy con el Señor. Una cosa es decir que conocemos al Señor, y otra cosa es estar con el Señor, decía nuestro hermano Robert, y es algo bien cierto. Si estás al lado del Señor, junto al Señor, nada de esto va a ser problema para ti, porque así como estás luchando por tener una gloria, por tener la gloria, recibir las bondades del Señor allá en el cielo, bueno, también recibe también un poquito del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir aquí. Fue poquito, fue poco lo que el Señor nos sufrió, fue poco lo que nosotros podríamos sufrir a lo que el Señor sufrió. Pero es vital, hermano y hermana, que nosotros pasemos este tipo de problemas, porque vamos a saber de qué estamos hechos en verdad de qué estás hecho tú.
Un verdadero cristiano jamás se va a quebrar, va a seguir, como decíamos, como una espada preciosa, de las cuales te das cuenta de cuánto vale esa espada. ¿Por qué? Porque le pegaban y le pegaban a la espada y no se rompía, le seguían dando forma, la pasaban por fuego a la espada y la espada seguía quedando más hermosa. Pero ¿qué pasa? Si no era un verdadero metal duro, no era un verdadero metal original, hermoso, pues esa espada se podía romper. Pero ¿qué pasa? Así nos prueba el Señor, así los problemas llegan a nuestra vida. Y por más que nos estén golpeando, por más de que Satanás esté lanzando dardos, como decía nuestro hermano Alex, bueno, pues a pesar de eso vamos a seguir adelante. Yo ahora veo a los hermanos de mi alrededor y como decía nuestro hermano Robert, algo que me gustó fue eso, de que conocemos a los verdaderos cristianos en los problemas. Y en los verdaderos problemas, ya que muchas veces aún un servidor, quizás yo no hablo por los demás, un servidor, bueno, pues en los problemas muchas veces lo primero que hacemos es desesperarnos, ¿no? Pero el Señor no nos dice eso. Y es vital para nosotros, hermanos, saber y regocijarnos en el Señor. ¿Por qué nos vamos a regocijar? Porque estamos con el Señor a pesar de todo lo que está pasando. Alégrense en su dolor, muchos dirían estamos locos, pero no es porque nosotros vamos a alegrarnos porque estamos sufriendo, sino porque sabemos que el Señor está a nuestro lado y nada malo que el Señor no quiera que pase, nos va a pasar. Muchos de nosotros nos debemos de negar a ser vencidos por los problemas. Decirle, no dejar que el proceso, no dejar el problema sin solucionar. Y como decimos, esto va a ocasionar a que tengamos un buen carácter, así como jóvenes, como adultos, aún como ancianos, para ya saber solucionar nuestros problemas. Ya no ir corriendo a la casa de papá o de mamá, los que quizás son recién casados, ya no ir corriendo quizás a que nos resuelvan los problemas el hermano, la hermana. ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos solucionar. Hay que asumir, hermanos, las consecuencias muchas veces de nuestros actos. Sabremos que todos estamos pasando por esto. Sabemos que si enfrentamos los problemas, ahora mismo muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Qué quieres que aprenda, Señor? ¿Por qué me dejas que yo esté pasando por esto? Hermano y hermana, nosotros nos debemos de mantener firmes, como dice el himno, firmes y adelante, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve. Estamos con el Señor, hermanos, y a pesar de los problemas debemos de caminar con Él. Nuestra fe debe de estar siempre firme para no ser balanceados. Hermano Alex. Pues vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante. Dice: pero tenemos tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Capítulo 14 en adelante dice, capítulo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, pues aquí vemos prácticamente hablando del apóstol Pablo, y pues como dice el título, viviendo por la fe, ¿no? Nosotros como cristianos debemos de entender, vamos a leer el versículo 18 precisamente para entender. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, pues vemos aquí hablando al apóstol Pablo, pues debemos de entender que él también pasó por muchas situaciones que a lo mejor no estaban dentro de lo que él pensaba que iba a pasar, pero sin en cambio
dice que tenemos que ir pasando por esto, ya que esto produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria, pues prácticamente aquí nos dice el apóstol Pablo que esto lo vamos a tener que padecer. Muchas veces nos fijamos más en lo exterior, en lo que tenemos aquí, nos andamos preocupando qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer esto, qué vamos a hacer lo otro, pero lamentablemente o como debe de ser, no nos estamos preocupando por las cosas que no se ven. Ya nada más el último versículo que iba a dar, que era, y esto para leerlo así rápidamente, dice Hebreos capítulo 12 versículo 1 en adelante, dice: puestos los ojos en Jesús, que igual varios de nosotros conocemos el versículo, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los veneramos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, pues es un texto que a lo mejor no tenemos nada que agregarle, que nos dice todo a través de su palabra. Pues si somos hijos de Dios, como lo comentaba nuestro hermano Robert, pues en este caso Él nos va a estar disciplinando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disciplina que no produce ningún gozo? Pues es aquella que a lo mejor pues la tiene el Señor, ¿no? Entonces vamos a dejar que nuestros hermanos comenten. Y excelente predicación, Robert, la verdad no quería agregar mucho, pero creemos que es parte de la palabra que pues más que nada, más que mis palabras, podría contar una historia, pero creemos que la palabra de nuestro Dios es la que habla, ¿no? Es la viva y eficaz, ¿no? Excelente predicación. Pues parte del tema es no busquemos meternos en problemas, ¿no? Porque muchas veces, y si estamos en prueba, pues pidamos dirección a Dios y fortaleza, que Él es el que Dios nos ayudará. Entonces, pues hermanos, yo les hago la invitación de que pues busquen la dirección de parte de Dios, y como digamos, mirar para adelante, no miren para atrás. Dice: aquel que mira para atrás no es digno de seguirlo, ¿no? Entonces no miremos atrás cuánto hemos perdido, sino avancemos hacia adelante. Esa es nuestra meta. Así es, excelente tema, hermano Robert, pues Dios te bendiga, y qué bueno que pues se animó nuestro hermano, aunque está un poco malo de la garganta. Bueno, pues la semana pasada fue nuestro hermano Alex, fue nuestro hermano Robert, pero en verdad que estamos bendecidos hoy con nuestro hermano que nos expuso el tema, enfrentando los problemas. Bueno, pues ahí tenemos un pequeño video que les queremos pasar, consecuencias de muchas veces de nuestros actos. Pues en verdad, mírelo, medite, es hermoso este video, y si usted quiere compartirlo con alguien más, lo puede compartir este video. Pues sí lo vamos a poder pasar. Ahorita estamos viendo aquí
con producción que nos digan si lo pasamos. Y bueno, pues en esta noche, antes de pasar el video, bueno, pues vamos a dar algunos comentarios. Bueno, pues nos da bastante gusto que nuestra hermana Petra está comentando, nuestra hermana Marisol está comentando, bueno, pues nuestro hermano Néctali Franco también nos está comentando. Bueno, pues hay bastantes comentarios, pues les vamos a dar ahorita mismo. Dice: hola mis bellos hermanos, gracias a Dios estoy aquí, bendiciones. Ok, bueno, pues gracias a la hermana Petra Santos de allá de Guadalajara, Dios le bendiga. Una historia con mucha reflexión, pues la mamá prefirió entregar a su hijo por tal de que viviera, pero así sirvió para que se dieran cuenta que era mamá. Eso me hace meditar cuán grande es el amor de una madre. Es muy cierto, y bueno, pues la historia de las dos mamás que estaban peleando por el niño. Y sí, en verdad, para mí, después del amor, el amor de Dios y después el amor de una madre, para mí son lo más grande que hay. Bueno, pues vamos a decir buenas noches a nuestra hermana Marisol. Y dice: ya estamos aquí. Saludos a nuestra hermana Marisol, Dios le bendiga, y qué bueno que hoy está presente con nosotros. Hermanos, ok, bueno, pues nos dicen que vamos a dar ahorita el video. Y bueno, pues mírelo usted, hermano, es de gran bendición. Y pues a nosotros nos gustó y va con el tema. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto porque... Escucha. ¿Sí? Y eso quedó tosiendo la verdad. Sí.
Bueno, hermanos, pues aquí está el video. Esperamos que haya sido de bendición. Y bueno, pues en esta noche, en verdad que a nosotros nos gustó bastante este video, ya que nosotros pues decimos, en verdad muchas veces somos como ese osito, ¿no? Que muchas veces nos alejamos, nos vamos por otros caminos, y ya cuando en verdad vemos que anda aquel león rugiente pegándonos bien duro, pegándonos bien fuerte, tratando de devorarnos una u otra circunstancia, bueno, pues es cuando en verdad sentimos pues que queremos clamar al Señor. Y bueno, pues cuando menos lo esperamos, el Señor dice, bueno, pues ya estuvo bien, ahora ya no te voy a dejar que tú, a Satanás le dice, ya no te voy a dejar que tú lastimes a mi hijo. Somos sus hijos, hermanos, nunca nos alejemos del Señor, porque el Señor jamás se aleja de nosotros. Él está hasta en el momento más difícil de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir leyendo los comentarios. Hermanos, hay más enfermedad espiritual que física. Nos hemos puesto a pensar en ello. Gracias, hermano Johnny, hermano Alex y hermano Robert. Dios les bendiga. Ok, ahí les manda saludos la hermana Petra. Hoy los escuchan mis hijos Miguel y Elenita. Les envían un saludo, por favor. Ok, bueno, pues saludos a Miguel y a Elenita. Dios les bendiga y qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues déjenme decirles que tienen la bendición de tener a una mamá que se preocupa mucho por ustedes, y bueno, pues más que nada es una buena sierva del Señor. Cuídenla mucho a la hermana Petra, cuídense mucho ustedes, Dios les bendiga, y bueno, pues aquí estamos para servirles. Dios les bendiga. Y pues también Dios les bendiga, gracias por estarnos acompañando, ya que pues creo que igual es una de las hermanas que nos ha estado acompañando. Saludos y bendiciones para sus hijos, y pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos vean, sino al contrario, ¿no? Que pues qué privilegio, en este caso es un placer tenerlos con nosotros, a cada uno de ustedes, igual a todos nuestros hermanos que nos están mandando saludos, aún para no decir el nombre de nuestros hermanos, pero Dios les bendiga, Ricardo. Saludos a nuestro hermano Néctali Franco, que nos acompaña el día de hoy. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno que nos acompañó hoy desde su hogar. Hermanos, no sé, ya lo había leído. Ok, bueno, pues decía saludos a nuestro hermano Néctali Franco. Y bueno, dice, tomen en cuenta que Dios no nos manda pruebas más grandes que las que podamos sobrellevar. Perdón, era podamos sobrellevar. Bueno, yo lo leí muy bien. Gracias, mis hermanos, ya los extrañaba. No pude escuchar 2 temas, me perdí, pero sí lo hice por YouTube. Ok, bueno, pues ahí está nuestra hermana diciendo que no pudo, y sí, cierto. Bueno, pues los temas de que dio nuestro hermano Abel acerca del divorcio, bueno, pues había muchas personas que decían que no, y muchas que sí, pero como decía, pues es un tema que se tenía que dar para que pues en verdad hubiera un poco de más claridad acerca de este tema y poder saber, y que nadie nos diga y que nadie nos cuente. Ahí están en YouTube todos los programas que hemos hecho pasados, y ustedes los pueden ver entrando al canal de nuestro hermano Abel Salinas. Ok, bueno, dice nuestra hermana Petra, dice, así es la mayoría de las veces, no asimilamos el gran tesoro que Dios sin merecer nos dio. Ok, bueno, pues ahí está nuestra hermana Petra otra vez. Hola, primo, saludos. Solo quería comentar que es necesario sufrir para poder crecer. Todo nuestro crecimiento es por medio de tensiones, desde muscular hasta neural. Está de moda estar en equilibrio, pero eso solo genera estancamiento. Así es. Bueno, pues ahí está nuestro primo Isaac. Y bueno, pues ahí está para que ustedes vean que aún el cuerpo físico pues también tiene que sufrir tensiones para poder seguir creciendo, poder ejercitándose, y bueno, pues hasta neural, dice. Y todo esto es para que pues uno vaya creciendo, así lo mismo, pues para ir creciendo en una vida espiritual. Gracias, primo, Dios te bendiga hasta Monterrey, y saludos a toda la familia por allá. Sí, pues ya saludos a todos. Nuestro hermano Johnny pues está mandando pues nuestros saludos también, a pesar de que vean que no hablemos, nosotros también pues les mandamos a saludar allá a todos.
La verdad es una bendición. Creemos que hoy ha habido pues muchos comentarios, y eso la verdad pues nos agrada bastante a nosotros, ya que vemos que si hay hermanos que están atentos a la palabra de nuestro Dios, y pues les agradecemos eso, les agradecemos el tiempo y la dedicación que le estamos dando a nuestro Dios. Así es. Y bueno, dice nuestro primo, dice, todo el mundo se debe someter a una crisis para hacerse más fuerte. Me acordé ahorita de la metamorfosis que sufre la mariposa, ¿no? Es un momento quizás de sufrimiento y quizás de tener paciencia. La mariposa, cuando se convierte en un capullo, pues está en un proceso de que quizás tiene que estar allí y soportar, quizás muchas veces estar 3 meses aproximadamente, pero para llegar a convertirse a una linda mariposa. Y bueno, pues es la metamorfosis que muchos de nosotros como cristianos debemos de sufrir para que nosotros podamos seguir creciendo. Como el águila, lo decíamos también, el águila, dice el Señor, ustedes tienen que ser como las águilas. Y bueno, pues una águila quiere seguir viviendo después de 50 años, 40 años, bueno, pues tiene que sufrir también esa metamorfosis de cambiar, de crecer. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder seguir comiendo, para poder seguir volando. Bueno, tiene que llegar a arrancarse las plumas y el pico. Pues hermanos, estos han sido los comentarios de hoy. Y bueno, pues gracias le damos en nombre de todos los que hacemos Restaurando Juventud, esperando que este tema haya sido de bendición. Mi nombre es Jonathan Salinas, me despido de ustedes. Nos vemos mañana, si Dios permite, con nuestro hermano Abel, en Quien Lo Dice. Dios les bendiga y que pasen excelente noche. Muy buenas noches y que Dios les siga bendiciendo con bastante. Pues igual, buenas noches, hermanos. Ya, como decimos, o sea, todo lo que tiene un principio tiene un fin, y pues lamentablemente nos vamos del aire y pues queremos casi llorar, ¿no? No nos vamos del aire, hermanos. Si nos fuéramos del aire, nos morimos. Bueno, ya nuestro hermano Johnny se siente bien chistosito. Vemos que... No, sí, ya la verdad es un placer estar con ustedes nuevamente, y les agradecemos el tiempo que le hemos dedicado al Señor, y pues como quiera nos estamos viendo la próxima semana, no mañana primero Dios. Dios les bendiga, hermanos, sigan orando por este ministerio, y pues aquí estamos, ya saben. Dios les bendiga. Ok, bueno, nuestra hermana Petra dice, gracias, les deseo un buen descanso, un buen y merecido descanso. Pues gracias, hermana, Dios les bendiga a usted y a su hermosa familia por allá, a sus hijos que nos están acompañando. También les mandamos bastantes saludos, y bueno, pues sigan adelante, chavos. Dios les bendiga y ánimo. Ok, bueno, pues en esta noche les quiero compartir ahí en el Facebook de Restaurando Juventud una reflexión llamada El Árbol de los Problemas. Usted la puede leer allí, es una bonita reflexión que a mí me encantó y la quise compartir. Ya no, quizás ya no la leo ahorita porque es un poquito larga, pero ahí se la dejamos publicada en el Facebook de Restaurando Juventud para que usted la pueda leer. Es una hermosa reflexión. Dios le bendiga y que pasen una excelente noche. También a los hermanos que igual, como lo comentaba el hermano Neptali, que a lo mejor, o la hermana Petra era la que comentaba, que a lo mejor no nos pueden ver o nos están viendo, pues igual les mandamos comentarios, porque hay hermanos que a lo mejor nos están acompañando pero no comentan. Entonces un saludo para todos los hermanos que están detrás de la computadora, y pues saludos y bendiciones, y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga ricamente, y pues vamos a hacer la última oración. Sí, y ya el último comentario: cuiden su salud, hay mucho frío, los amo en el amor de Cristo, dice nuestra hermana Petra. Y bueno, pues sí, hermanas, gracias por preocuparse de nosotros. Bueno, nuestros hermanos que no se cuidan, pero pues ya saben, vamos a cuidarlos, hermanas, para que no se sigan enfermando. Pues gracias y Dios les bendiga. Y vamos a hacer la última oración, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que esté en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora, Padre, gracias le damos, Padre, porque usted es bueno con nosotros y nos ha dado grandes bendiciones, aún sin merecerlo, en este transcurso de esta semana que ya está por finalizar. Le pedimos, Padre, que usted nos siga bendiciendo, que siga bendiciendo a los hermanos que están del otro lado del monitor, a las personas que van a ver estas grabaciones, Señor, y bueno, que nos ayude a todos los hermanos y amigos que nos acompañan a poder enfrentar los problemas, a poder enfrentar las tribulaciones que vamos a estar pasando aún, Padre. Le pedimos que usted nos dé sabiduría, como lo hizo con Salomón, Señor, para poder enfrentar
los problemas, saberlos enfrentar cuando lleguen en su momento, Padre, y sobre todo, Señor, siempre que sea su voluntad y nunca la nuestra, Señor. Le pedimos que usted bendiga a las personas que están padeciendo necesidad, Señor. Le pedimos por el país, aún que está en dificultades, Señor. Bendiga a todas las personas que están padeciendo en un hospital, Señor, en una cárcel, aún los huérfanos, las personas que están en la calle, Señor. Bueno, pues le pedimos que usted bendiga a todas las personas, Padre. Le pedimos que usted tenga misericordia de nosotros, Señor. Si en algo le hemos faltado, que usted nos perdone. Todo esto se lo estamos pidiendo y rogando, Padre, en el nombre de su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga. Que pasen excelente noche. Dios les bendiga. Gracias, amigos. Sí, ¿no?